¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Soy su profesor Fernando y hoy vamos a estudiar lo que son las magnitudes físicas. Antes de empezar chicos, este, me, me siento bastante contento de estar de nuevo en contacto con todos ustedes. Espero chicos que se estén cuidando mucho, que estén estudiando en casa, que estén ayudando a sus padres también en la casa y sobre todo chicos siempre mantener este bien arriba de ese optimismo. Todo va a salir bien, vamos a salir de esta, pero mientras tanto, hijo, vamos con todo a estudiar y sigamos mejorando siempre. Chicos, muy bien, chicos. Yo voy a hacer, hijo, todo lo posible para que hacia ustedes lleguen las clases semanales. Esta primera clase, hijo, va a tratar de magnitudes físicas. Vamos a ver lo que es una magnitud. ¿Qué cosa es un análisis dimensional? Esas son las bases de hoy, ¿ok, hijo? Ya como tú puedes ver en la imagen, te he puesto allí algunas herramientas de medición que nos dan la idea, bueno, de medir algo. Entonces, una magnitud es todo aquello que se pueda medir, ¿ok, hijo? La situación problemática, o sea, ¿cuál es nuestro problema? Como te dije, todos los objetos se pueden medir. ¿Cuál es la distancia de la Tierra a la Luna? Estas dos preguntas las respondemos así. Mira, todo objeto se puede medir. Se puede medir de dos maneras. Puede ser de manera directa o de manera indirecta. De manera directa es cuando podemos medir al objeto comparándolo directamente. Como tenemos a la mano izquierda, tenemos al reloj, a las balanzas, a los vasos y a las reglas. Ese es un tipo de medición directa porque podemos medir directamente a un objeto. En cambio, una forma de medición indirecta es, por ejemplo, cuando queremos medir la distancia desde la Tierra hasta la Luna. Allí no podemos agarrar una regla y medir esa distancia, sino más bien utilizar otro tipo de herramientas, como lo son la luz. Medir el tiempo que demora en ir a la Luna, llegar a la Luna, rebotar hacia la Tierra, ¿ok? Y con la velocidad de la luz que es conocida, nosotros ya podríamos determinar la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. ¿Ok, chicos? Esos son los dos tipos de medida, hijo. Entonces, acuérdate, hijo. Magnitud física es todo aquello que puede ser medido. Entre ellos tenemos al tiempo, la masa, la longitud, la temperatura, la velocidad, la rapidez y todo aquello que a ti se te pueda ocurrir que podamos medir. ¿Ok, hijo? No te olvides de eso, por favor. Estamos acostumbrados a pensar que don Cristóbal Colón fue quien demostró que la Tierra es redonda, pero los antiguos griegos ya estaban convencidos de esto más de 200 años antes de Cristo. En esos tiempos estaba muy de moda ir de vacaciones a Egipto. Buenas playas, sol, bibliotecas y una vista a las pirámides. Se ve que el cambio los favorecía. Y en Egipto se crió uno de los griegos más famosos, Eratóstenes, que nació en Cirene y después se estableció en Alejandría. De joven, Eratóstenes se dedicó a la filosofía, pero no le iba muy bien. Algunos colegas lo llamaban beta y decían que era segundo en todo. Sin embargo, nuestro héroe estaba destinado a pasar a la historia. Eratóstenes era un tipo de mundo y sabía que en otra ciudad de Egipto, Siena, había un día en el año en que los palos no proyectaban sombra al mediodía. Eso significaba que el sol pasaba ese día justo por encima de las cabezas de los parroquianos, por el cenit, es decir, el cenit, o sea, el cenit, lo de arriba. En el resto de las ciudades como Alejandría o Atenas, el sol nunca estaba tan alto y había sombras todos los días del año. Si en una ciudad había sombra y al mismo tiempo en otra ciudad no la había, pensó Eratóstenes, es que mientras el suelo de Siena está bien perpendicular a los rayos del sol, el suelo de Alejandría debe estar inclinado. Si la Tierra esférica es muy grande, estará menos inclinado, mientras que si es pequeña la inclinación será mayor.
Eratóstenes se dio cuenta entonces que si podía medir con precisión la sombra en Alejandría al mismo tiempo que no había sombra en Siena, iba a poder determinar el tamaño de la Tierra. Un verdadero bocho. Puso manos a la a la obra, allá por el año 240 a.C. Esperó al día en que no había sombra en Siena al mediodía. Y él, que vivía en Alejandría, midió la sombra al mismo tiempo. No sabemos cómo hizo para coordinar el horario, siempre hay a mano algún amigo que te ayuda, pero lo cierto es que Eratóstenes midió la sombra en Alejandría justo a la hora exacta en que en Siena no había sombra. En ese instante, aunque el sol estaba alto en Alejandría y las sombras eran chiquitas, ahí estaban. Un palo de 1 metro daba una sombra de 12 centímetros. Esa sombra correspondía a un ángulo de 7 grados entre el sol y la vertical. Ya tenemos el ángulo, pensó. Ahora falta la distancia entre las ciudades. Eratóstenes mandó a un pobre gaucho a medir la distancia exacta entre Alejandría y Siena, contando los pasos. Bueno, gauchos no había, pero mandó a un tipo que, según parece, caminó los 800 kilómetros que hay entre Alejandría y Siena, que no es moco de pavo, e informó de la distancia. Claro que no en kilómetros, una medida que no existía, como los gauchos, sino en una unidad llamada estadios. Si 800 kilómetros corresponden a 7 grados, los 360 grados corresponden a la circunferencia total de la Tierra. Repito, si 800 kilómetros corresponden a 7 grados, los 360 grados corresponden a la circunferencia total de la Tierra. Eratóstenes concluyó que la Tierra era una esfera de 41.152 kilómetros de circunferencia y, por lo tanto, de unos 12.000 kilómetros de diámetro. ¡Perfecto! O casi, porque los más obsesivos le dirían a Eratóstenes que hoy las mediciones más delicadas dan 40.067 kilómetros para el perímetro de nuestro planeta en el Ecuador. ¡Qué precisión! Eratóstenes había medido el tamaño de la misma Tierra con menos de un 0,5% de error hace 22 siglos y había hecho esa proeza con un palo. Pero el verdadero héroe de la historia fue el gaucho. Amigos. Muy bien, chicos, en este video hemos visto cómo este científico Eratóstenes ha medido la longitud de la Tierra, su diámetro. Entonces, imagínate, 240 años antes de Cristo, comparando simplemente las sombras que se proyectaban entre ciudades, él pudo medir las dimensiones de la Tierra. Es realmente una hazaña digna de admirar, ya que hasta ahora con toda la tecnología que tenemos creo que se nos haría un poco difícil, ¿no es cierto? Muy bien, chicos, a ver, ahora vamos a ver la clasificación de estas magnitudes, ¿ok? Ya sabemos qué es una magnitud. Es todo aquello que puede ser medido. La medida puede ser de forma directa o indirecta, como acabamos de ver. Las magnitudes se dividen en dos clases, según su origen y según su naturaleza. Y estas se dividen en otras dos también. Acá lo podemos ver. Según su origen, se pueden dividir en fundamentales y derivadas. Y según su naturaleza, se pueden dividir en escalares y vectoriales. Veamos primero la clasificación según su origen. Según su origen se puede dividir en magnitudes fundamentales, que son 7. No te vayas a olvidar, por favor, de esas 7, hijo. Son 7 días de la semana, son 7 magnitudes fundamentales. Son la longitud, la masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. La unidad, por ejemplo, tenemos la longitud, su unidad del metro y su símbolo m. ¿Ok? Y así cada uno va a tener su unidad y su símbolo. Las magnitudes derivadas son todas las demás. Profesor, entonces, pero esto es un monstruo. No te preocupes, hijo, no tienes que aprenderte todas. Basta con que tú te aprendas las 7 magnitudes fundamentales y el resto de magnitudes, todas las demás magnitudes, son derivadas. No te vayas a olvidar de eso, hijo. A ver, te voy a explicar ahora cada una de ellas. Solamente de las 7 fundamentales, porque si hablamos de todas, hijos, no vamos a terminar ni mañana. La longitud. Su unidad es el metro. Y estamos hablando del sistema internacional, ¿ok, chicos? Todas las unidades que están allí
están dadas por el sistema internacional y el símbolo es M. ¿Ya, chicos? De metros. La masa tiene como unidad al kilogramo y su símbolo es el kg. El tiempo tiene como unidad al segundo y su símbolo es el S. La temperatura tiene como unidad al Kelvin y su símbolo es el K. La intensidad de corriente tiene como unidad al amperio y su símbolo es la A. La intensidad luminosa tiene como unidad a la candela y su símbolo es el CD. Y la cantidad de sustancia tiene como unidad al mol y tiene como símbolo mol también. ¿Y qué cosa es el mol? El mol es un número, así como la docena. Docena son 12 unidades de cualquier objeto. Y mol, cuando te digo un mol, también se refiere a la cantidad de objetos. Y ese número es el número que tú puedes ver abajo, que es el 6.02 por 10 a la 23, que es un 6 con 23 ceros. Es un número grandísimo. Un montón de objetos. Ahora vamos a la otra clasificación. Acabamos de ver la clasificación según su origen. Ahora vamos a ver la clasificación según su naturaleza. Según su naturaleza se pueden dividir en escalares y vectoriales. Las escalares van a ser aquellas magnitudes que solamente necesitan de un número para estar bien definidas. Y las vectoriales necesitan de ese número más una dirección. Entonces, las vectoriales son más completas porque necesitan, aparte del número, una dirección. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos a la rapidez y a la velocidad. Son dos magnitudes que las podemos confundir en el lenguaje coloquial, pero son diferentes al analizarlos en física, ya que la rapidez solamente nos da el valor numérico. Y como tú puedes ver allí, te he puesto la tablita, ¿ok? Conocida como velocímetro, pero lo único que nos está indicando ese tablero es la rapidez, ya que nos indica solamente el número, más no la dirección, ¿ok? En cambio, la velocidad, que es una magnitud vectorial, ¿ok? Tiene tanto un módulo como una dirección, o sea, el número más la dirección, que es la flechita amarilla que va hacia la derecha. ¿Ok, chicos? Ahora, la masa y el peso también es un buen ejemplo para tener una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Una masa solamente necesita de un número para estar bien definido. Si hablamos de la masa de un elefante, sería de 6.000 kilogramos. Y punto, no hay nada más que decir. En cambio, cuando hablamos del peso de ese elefante, tenemos que hablar del número, que es 60.000 newton, más la dirección. El peso siempre va dirigido hacia abajo o hacia el centro de la Tierra. No te vayas a olvidar de eso, por favor, hijo. ¿Ok? Y aquí tenemos otro ejemplo de magnitud vectorial. ¿Qué magnitud aparece en las sogas tensionadas? La tensión, que va siempre hacia ambas direcciones. Vamos con los ejercicios. Tenemos, a ver, la edad de una persona, el radio de la Tierra, el espacio que ocupa el agua. A ver, la primera se dice, la edad de una persona es una magnitud de tiempo. Claro que sí, tú le puedes preguntar a tus compañeros cuántos años tienen y ellos te van a responder en años, 12 años, 13 años, 11 años. Siguiente, mientras que el radio de la Tierra es una magnitud de longitud. Medimos la longitud, el radio de la Tierra en kilómetros. El espacio que ocupa el agua en volumen.
Cada vez que te hablen de espacio, de ocupar un espacio, estamos hablando del volumen. Siguiente, la medida de un termómetro es una magnitud de temperatura. Cuando ustedes se midan la temperatura, necesitan un termómetro, ¿cierto? Esa es una magnitud. La temperatura es una magnitud porque se puede medir. Siguiente, al comparar dos objetos en una balanza, como ven ahí de platillos, estamos comparando la magnitud de masa. ¿Ok, chicos? Estamos comparando la magnitud de masa. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver lo que es el análisis dimensional. ¿Ok? El análisis dimensional sirve para comprobar la veracidad de las fórmulas físicas. Como puedes ver allí, 1 litro de leche más 2 kilogramos de papa. ¿Se podrá hacer eso? Es como si yo te preguntara, ¿cuánto es 2 años más 3 metros? ¿Se podrá hacer eso? No se puede. ¿Cuánto es 5 kilogramos más 4 años? ¿Se podrá? Tampoco se puede. ¿Por qué? Porque son magnitudes distintas. ¿Ok? Son magnitudes distintas. Y para eso nos va a ayudar el análisis dimensional. Para saber si esa fórmula física o esa operación es posible. ¿Ok? En este ejemplo, tú puedes ver que 1 litro de leche no se puede sumar a 2 kilogramos de papa porque son magnitudes diferentes. En física, esto es innegociable. No se puede hacer. ¿Ok, chicos? Vamos a ver un poquito más de lo que es el análisis dimensional. Notación del análisis dimensional. Siempre se va a escribir con 2 corchetes al costado. ¿Ok? Como puedes ver allí, tenemos a la magnitud A en el centro. ¿Ok? Y se lee dimensión de la magnitud física A. En el ejemplo tenemos, si B es la velocidad, entonces B entre corchetes se lee dimensión de la magnitud física velocidad. En el siguiente ejemplo, si F es fuerza, F entre corchetes se lee dimensión de la magnitud física fuerza, debería decir, fuerza. ¿Ya, chicos? Propiedades de las ecuaciones dimensionales. Ya. Cada vez que tú quieras obtener las dimensiones de un número real, de cualquier número real, la respuesta es 1. Y por eso, ¿cuáles son los números reales? Los números reales tienen en su conjunto dentro de ellos a los números enteros, a los números naturales. ¿Ok, chicos? Cada vez que tú tengas cualquier número entre corchetes, su respuesta va a ser igual a 1. Siguiente. Las dimensiones de A entre B es igual a las dimensiones de A dividida entre las dimensiones de B. Entonces ya está por separado nada más. La siguiente propiedad me dice, la dimensión de A por B. Eso es igual a la dimensión de A multiplicada por la dimensión de la magnitud B. Por separado nada más. Y la siguiente y la última es la dimensión de la magnitud A elevado a la n es igual a la dimensión de la magnitud A elevado a la n, pero ya fuera de los corchetes. Esas propiedades, por favor, chicos, acordarse. Ya, acá, hijo. Por favor, quiero aclarar. Las dimensiones van a ser la representación de cada magnitud. Por ejemplo, aquí, la dimensión de la longitud, de la magnitud longitud es L. Esto es la que la va a representar. O sea que cuando nosotros escribamos esto, longitud entre dos corchetes, esto va a ser igual a L. Su dimensión es su representación nada más. De masa, su dimensión es M. Entonces, si nosotros ponemos así, entre corchetes masa, eso va a ser igual a
m. Igual para tiempo, si ponemos a tiempo entre corchetes, eso va a ser igual a T mayúscula. Temperatura teta, intensidad de corriente I, intensidad luminosa J y cantidad de sustancia N. Y las magnitudes derivadas, date cuenta que ya no son una sola letra, sino son L cuadrado, L cubo, ML menos 3. ¿Y por qué, profesor? De aquí su nombre, magnitud derivada. Quiere decir que derivan de las fundamentales, se forman a partir de las fundamentales. Eso quiere decir una magnitud derivada, que se forman a partir de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, el área. Acuérdate del área. ¿Cómo hallabas tú el área de un rectángulo? ¿Cómo hallabas el área de un rectángulo? El área de un rectángulo era igual a su base por su altura, ¿sí o no? La base tiene una longitud. Por lo tanto, estamos hablando de la dimensión L, base, por la altura también tiene una longitud. Por lo tanto, estamos hablando de la misma dimensión, L. Entonces, en vez de nosotros poner que el área es igual a la base por la altura, ponemos que B es una longitud, por lo tanto su dimensión es L. H es una altura, es una longitud, su dimensión también es L. L por L, L al cuadrado. Y es por eso que la respuesta aquí de área, su fórmula dimensional es L al cuadrado. ¿Ya, chicos? Y así todas las fórmulas dimensionales de las magnitudes derivadas van a salir. ¿Es necesario aprenderse todas ellas? No es necesario. Y vamos a ayudarnos de estas dos tablas para cada problema que nosotros resolvamos. Por ejemplo, aquí en el problemita número 3 me dice, determinar la ecuación dimensional de la fuerza si su valor se calcula mediante la siguiente fórmula dimensionalmente correcta. ¿Qué significa dimensionalmente correcta? A ver, esta última parte de acá, dimensionalmente correcta, significa que yo puedo usar aquí mi análisis dimensional. Es decir, yo le voy a poner acá, abajito, F entre corchetes igual a el otro lado también entre corchetes. ¿Ok? A ver. Y acá nosotros nos vamos a ayudar de nuestra tablita. Ahí tenemos al área, el volumen, a la densidad, la velocidad y la aceleración. Tenemos todo esto para poder calcular a la fuerza. Me piden la ecuación dimensional de la fuerza. ¿Ya, chicos? Vamos a poner acá. La dimensión de F es igual a la dimensión de la masa multiplicada por la aceleración. Y ya está. Ahora, como nos están pidiendo esto, esto simplemente baja. Va a ser igual a la dimensión de la masa por separado, por propiedad, por una de las propiedades que ya hemos visto, y también aparte la aceleración. Ahora, la masa es una magnitud fundamental y su dimensión es la M mayúscula. No te olvides de eso, por favor, hijo, ¿ya? Es la M mayúscula. Y la aceleración, bueno, es una magnitud derivada, pero y nos vamos a ayudar con el cuadro. En el cuadro nos dice que la aceleración tiene una dimensión de L t a la menos 2. L t a la menos 2. Y lo vamos a poner aquí completo. L
t a la menos 2. Así de esa manera. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ordenarlo, ¿sí? F, la dimensión de la magnitud fuerza, es igual a m, L, t a la menos 2. Y tenemos como respuesta a la C, mlt a la menos 2. Esas son las dimensiones de la fuerza. Siguiente problemita. Me dice, determinar la ecuación dimensional de X. Si su valor se calcula mediante la siguiente fórmula dimensionalmente correcta. Fórmula dimensionalmente correcta. Ya sabemos que nosotros podemos usar nuestro análisis dimensional. Entonces podemos escribirlo entre corchetes. ¿Ok? Determina la ecuación dimensional de X. Ya. Para eso también vamos a usar nuestro cuadro. Primero vamos a escribir su notación. Sería aquí X es igual a energía por separado el tiempo, por propiedad yo lo puedo separar. Y ese cuadrado puede salir, puede estar afuera. Esto sobre la densidad. Sobre la densidad. Listo. Hasta aquí. Voy a usar yo. Necesito las dimensiones de la energía para poder resolver este problemita. Necesito las dimensiones de la energía. Y yo veo allí en el cuadro que la energía aparece aquí. Y este cuadrito entonces lo voy a reemplazar acá. Yo lo estoy poniendo con color morado. ¿Ok? Luego tenemos también la densidad, las dimensiones de la densidad. La dimensión de la densidad. Y la tenemos aquí en el cuadradito también. Que nos dice que es ml a la menos 3. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar nada más. Entonces escribimos. Sería las dimensiones de la magnitud de X va a ser igual a la dimensión de la energía. ¿Cuánto es la dimensión de la energía? Aquí está. ml cuadrado t a la menos 2. ml cuadrado t a la menos 2. Por la dimensión del tiempo. El tiempo es una magnitud fundamental. Y su dimensión es la letra t. Así como ya lo hemos visto hace unos momentos. Y abajo tenemos la dimensión de la densidad, de la magnitud densidad, que aquí nos están indicando que es ml a la menos 3. ml a la menos 3. Listo. Ya tenemos todo reemplazado. Solamente tenemos que operar. Y ahora se ha convertido en un problema de matemática. Veo que m arriba y m abajo. M y m. ¿Qué va a pasar? Se van a simplificar. Se van a simplificar. Entonces allí m ya no va a estar. Ahora nos queda L cuadrado t a la menos 2 y t. Ah, ya. Pero este t que está aquí solito, aquí encima siempre va a tener un más 1. Cuando no haya nada, eso es un más 1. Entonces, esto nos va a quedar así, mira. X es igual L cuadrado. Y como es t y t, vamos a aprovechar una fórmula del álgebra. Una fórmula del álgebra que decía esto. A ver, estamos nosotros aquí. Una fórmula del álgebra que decía esto, mira. Que a a la n por a a la m es igual a un a elevado a la n más m. Esta es una fórmula del álgebra para cuando tengamos bases iguales. Una sola base y los exponentes se van a sumar. Por lo tanto, aquí nos quedaría t menos 2 más 1 menos 1. ¿Ok? Y ahora, ya las t se han juntado. Y ahora, abajo tenemos al L menos 3. Y este L menos 3 va a subir.
Pero para que suba, también vamos a usar otra propiedad del álgebra, que es, si tenemos nosotros, por ejemplo, un a elevado a la menos n, así como ven de esta manera, 1 sobre a a la menos n, para que este a suba al numerador, o sea, la parte de arriba, va a tener que cambiar el signo de su exponente. Entonces aquí va a ser n. Esto es una propiedad del álgebra. ¿Ya? Una propiedad del álgebra. Ahora, este L-3 va a pasar arriba con su signo cambiado. L3. Y ahora tenemos que la dimensión de X va a ser igual a. Y ahora tenemos L cuadrado y L cubo. Vamos a utilizar esta misma propiedad. ¿Para qué? Para poder tener un L elevado a la 5 y un T a la menos 1. Ya, chicos. Entonces la respuesta... ya. A ver, aquí, chicos, me había olvidado que estaba al cuadrado. Por lo tanto, este numerito de aquí tendríamos que corregirlo y ponerle al cuadrado 2. 2. T a la menos 2 con T a la 2 sería un T a la 0. Aquí sería 0. Y T a la 0 es 1. Por lo tanto, aquí nos va a dar L5 por 1. Y ese 1 ya no lo vamos a poner. Por lo tanto, la respuesta sería la letra A. Ya, chicos. Bueno, hasta aquí fue la clase, hijito. Espero, hijo, que te haya gustado. Yo voy a seguir subiendo algunas clases más. De todo corazón, hijo, te pido, estudia, hijo. Ayuda a tus padres también cuando puedas. Y sobre todo, hijo, estudia lo que tú desees. Porque en estas épocas, eh, utilizar la tecnología a nuestro favor y no en contra, hijo. ¿Sí? Bueno, hijo, te mando un fuerte abrazo, hijo, y espero que nos encontremos en la próxima clase también. Muchas gracias, hijo. Hasta luego.